Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. Bienvenidos a Neuropsia. Mi nombre es Violeta Ramírez Dorantes. Soy psicóloga clínica y neuropsicóloga. Este canal es un espacio dedicado a compartir contenido científico accesible y actualizado sobre neuropsicología, psicología clínica y neurociencias aplicadas. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre el TDAH. ¿Pero qué es este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, conocido como TDAH? Bueno, pues es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Desde una perspectiva neuropsicológica, se conceptualiza principalmente como un déficit en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, a su vez, son un conjunto de habilidades cognitivas que permiten la planificación, organización, autorregulación de la conducta y las emociones, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y fundamentalmente la inhibición conductual. Los déficits en las funciones ejecutivas se asocian con disfunción en los circuitos cerebrales que conectan la corteza prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas precisamente, con las estructuras subcorticales, como los ganglios de la base y el cerebelo, el circuito frontoestriatal cerebeloso. ¿Cuál es el impacto en la vida diaria de una persona con TDAH? Bueno, pues tiene un impacto significativo y crónico en múltiples ámbitos de la vida. Por ejemplo, el más conocido y popular es el rendimiento académico, pero también se llega a tener impacto en la parte laboral cuando una persona con TDAH llega a la edad adulta. Esto causa dificultades para completar tareas, cumplir plazos, seguir instrucciones complejas y mantener la organización, lo que puede llevar a un bajo desempeño escolar o laboral. En cuanto a las relaciones interpersonales, la impulsividad, como interrumpir, la falta de paciencia y la desatención, que parece que no está escuchando las conversaciones, pueden generar conflictos y frustración en las relaciones de una persona con TDAH, en el aspecto familiar, de amistad y de pareja. En cuanto al manejo del tiempo y las finanzas, pues bueno, aquí encontramos la dificultad para planificar y priorizar, que los conduce a problemas con la gestión del tiempo, el pago de facturas, la asistencia a citas y la administración general de la vida adulta. En cuanto a la salud emocional, el TDAH se asocia frecuentemente con baja autoestima, ansiedad, depresión y baja tolerancia a la frustración, a menudo debido a un historial de sentirse fallido o a la dificultad para manejar el estrés. Existen 3 presentaciones principales según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. El primero, que es la presentación predominantemente inatenta, conocido como TDA, se enfoca en dificultades de atención, organización y olvidos. El segundo, presentación predominantemente hiperactiva, impulsiva, se enfoca en el movimiento excesivo, dificultad para permanecer quieto y la impulsividad. En la tercera presentación encontramos una combinación, cuando se cumplen criterios tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad. ¿Cuál es el origen neuroepigenético del TDAH? Bueno, pues tiene una etiología multifactorial con un fuerte componente genético y neurobiológico, modulado por factores ambientales, en este caso el enfoque neuroepigenético. Como componente neurobiológico o genético, encontramos que hay neurotransmisores que están interviniendo en las funciones de un cerebro con TDAH. La hipótesis más robusta apunta a una disfunción en la neurotransmisión de dopamina y noradrenalina en las áreas cerebrales prefrontales,
Esta deficiencia se relaciona con una regulación inadecuada de la atención, la motivación y la inhibición. En cuanto al aspecto estructural y funcional, estudios de neuroimagen han mostrado diferencias en el volumen y la actividad de ciertas regiones, como el menor volumen cerebral total, el menor volumen en la corteza prefrontal, especialmente la derecha, y los ganglios basales como el núcleo caudado y el putamen. En cuanto a la epigenética, nos explica cómo los factores ambientales pueden modular la expresión de los genes relacionados con el TDAH sin cambiar la secuencia del ADN. Hay algunos factores de riesgo prenatal y perinatal. En este caso, la exposición a toxinas como el tabaco o alcohol durante el embarazo, prematuridad, bajo peso al nacer o complicaciones en el parto pueden interactuar con la vulnerabilidad genética, influyendo en el desarrollo cerebral y la expresión de genes claves. En cuanto a los factores ambientales tempranos, encontramos entornos familiares desorganizados, apego inseguro o exposición temprana a altos niveles de estrés. También pueden modular la expresión de los genes relacionados con el TDAH, exacerbando o atenuando la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas o signos claves según el DSM-5? Bueno, pues los síntomas deben ser persistentes al menos durante 6 meses y estar presentes antes de los 12 años. Y además que ocurran en 2 o más contextos, como en casa, escuela, el trabajo, en el aspecto social, y además interfieren significativamente con el funcionamiento. Ahora vamos a abordar cada uno de estos 3 diferentes tipos que se conocen como parte del TDAH. El primero, el de inatención, que hay un déficit en las funciones ejecutivas de atención sostenida y memoria de trabajo. Aquí, con respecto a la inatención, hay una dificultad para prestar atención a detalles y que hay continuos errores por descuido. Hay dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. No sigue instrucciones y no termina tareas, lo que puede representar un severo problema en la parte académica y en el aspecto laboral, por supuesto. Hay dificultad para organizar tareas y actividades. Evita y le disgusta o se muestra reacio a tareas que requieren esfuerzo mental sostenido. Incluso hasta ir al cine puede que les resulte una actividad pues aburrida, cuando para otros puede ser que les resulte algo muy entretenido, por ejemplo, ir a un partido de fútbol o, como les mencionaba, al cine. En el caso de una persona con este tipo de TDAH, de inatención, pues bueno, no hay ese interés. Otra característica es que pierde objetos necesarios para tareas o actividades. Se distrae fácilmente por estímulos externos y olvida actividades cotidianas. ¿Esto les suena conocido? Ahora vamos a ver en su segunda clasificación el conocido con hiperactividad e impulsividad. Hay un déficit en la inhibición conductual en este caso. En cuanto a la hiperactividad, juguetea o golpea manos, pies, se está retorciendo todo el tiempo, se levanta del asiento en situaciones inapropiadas, corre o trepa excesivamente. En adultos puede haber una sensación subjetiva de inquietud, se están moviendo todo el tiempo, hay expresiones de que pues no están a gusto en el lugar en donde están, pero la verdad es de que a donde quiera que vayan van a tener ese tipo de conductas. Hay una dificultad para jugar o realizar actividades tranquilamente. Entonces esto puede derivar en algunos conflictos en lo social, y puede ser que a otros niños con otras características no les llame la atención jugar con chicos que son tan activos.
También puede que esté ocupado o actúa como si lo impulsara un motor, o sea, todo el tiempo está sumamente inquieto. Habla en exceso. En cuanto a la impulsividad, responde inesperadamente antes de que se concluya una pregunta, dificultad para esperar su turno, interrumpe o se inmiscuye con otros. Esto, pues, para quienes tienen estas características, pues les va a llamar la atención seguramente. En cuanto a la clasificación actual y profesional del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se basa en las presentaciones clínicas que se especifican en el manual diagnóstico DSM-5, como se los había mencionado previamente, y aquí es importante notar que el subtipo combinado puede llegar a tener obviamente una combinación de esta inatención con la parte de hiperactividad e impulsividad. También es importante decir que el cuadro sintomático de una persona puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, un niño puede pasar de una presentación combinada a una predominantemente inatenta en la adolescencia. Hasta el momento se han encontrado y clasificado estas 3 presentaciones que les había mencionado acerca del TDAH. Para ir un poquito más a detalle en la presentación combinada, la persona cumple con los criterios diagnósticos completos, tanto para la inatención como para la hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Los síntomas principales son que muestra dificultades significativas en la concentración, la organización, la memoria de trabajo, junto con inquietud motora y un control deficiente de los impulsos. Respecto a la frecuencia, es la presentación más común, especialmente en niños pequeños y en la población clínica en general. Respecto a la presentación predominantemente con falta de atención, conocido como TDAH1 o TDA, la persona cumple los criterios diagnósticos completos para la inatención, pero no para la hiperactividad o impulsividad durante los últimos 6 meses. Los síntomas principales en este caso son problemas para mantener la atención sostenida, dificultad para seguir instrucciones, desorganización y olvidos frecuentes, fácil distracción, a menudo se describe como soñador o despistado. ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, suele ser más frecuente en niñas y en adolescentes o adultos, ya que los síntomas de hiperactividad tienden a disminuir con la edad, dejando al descubierto solo los déficits de atención. Es a menudo más difícil de detectar porque no presenta la conducta disruptiva asociada a la hiperactividad. En cuanto a la presentación predominantemente hiperactiva o impulsiva, conocido como TDAH-HI, su definición implica que la persona cumple los criterios diagnósticos completos para la hiperactividad e impulsividad, pero no para la inatención durante los últimos 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas principales en este caso? Hay un nivel excesivo de actividad, inquietud, levantarse del asiento, estar impulsado como por un motor. Hay una impulsividad incontenible, interrumpen constantemente, hablan en exceso, dificultad para esperar turnos, actuar sin pensar, se aburren muy fácilmente. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Bueno, es la presentación menos común de forma aislada. Es la que más típicamente se observa en niños en edad preescolar o escolar temprana y a menudo evoluciona hacia la presentación combinada o con el tiempo hacia la inatenta. El diagnóstico debe incluir la especificación de la presentación actual, si está en remisión parcial y si su gravedad es leve, moderada o grave. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, vamos a hacer un abordaje multidisciplinar. El diagnóstico de TDAH es clínico y multimodal.
realizado por un profesional de la salud mental cualificado, como un psicólogo clínico, neuropsicólogo, psiquiatra. No existe una única prueba biológica o de neuroimagen para el TDAH. En cuanto a la evaluación clínica exhaustiva, se debe de hacer una entrevista al paciente y a los padres o cuidadores, maestros, para obtener historia clínica de desarrollo familiar, académica, laboral. Se evalúa la presencia, cronicidad y severidad de los síntomas según los criterios del DSM-5. También se debe de hacer uso de escalas y cuestionarios estandarizados. Se utilizan escalas de calificación de la conducta, por ejemplo, el Conners, el SNAP 4, que están cumplimentadas por múltiples informantes, como padres, maestros, para medir los síntomas en los diferentes contextos. En cuanto a la evaluación neuropsicológica, se utiliza una batería de este orden de neuropsicología para identificar los déficits en las funciones ejecutivas y otros dominios cognitivos, como la atención sostenida, selectiva, la memoria de trabajo e inhibición. Pruebas como el test de ejecución continua, el CEPT, la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, conocida como ENFEN, o subpruebas de la batería Wechsler, como el WISC o el WISE, son comunes para perfilar las fortalezas y debilidades cognitivas del paciente. También podemos utilizar el Banff en su presentación 2 o 3. Hay que hacer un descarte de diagnósticos diferenciales y comorbilidad. Aquí es crucial descartar que los síntomas se deban a otros trastornos, por ejemplo, ansiedad o depresión, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño, hipertiroidismo, problemas auditivos o visuales o algunos problemas ambientales. Esto puede ser de tipo escolar, en lo académico, la convivencia con sus compañeros o en lo laboral. Puede haber una alta comorbilidad. Hay coexistencia con otros trastornos. Esta es la regla más que la excepción. En el caso de la ansiedad, puede ser muy común que se presente en una persona con TDAH. ¿Cómo atender a pacientes con TDAH? Bueno, igual vamos a hacer un abordaje multimodal. El tratamiento más eficaz es multimodal, combinado con intervenciones psicológicas, neuropsicológicas y psicoeducación, y en muchos casos farmacoterapia. Debemos de hacer un tipo de intervención con un objetivo y enfoque. Bueno, ¿a qué me refiero? Debe de haber un plan de psicoeducación. Esto es informar a pacientes y familiares sobre lo que es el TDAH, su naturaleza, los mitos que hay al respecto, el manejo que se debe de hacer, y hay que promover la comprensión y reducir la culpa y el estrés. En cuanto al tipo de atención, se puede emplear la terapia cognitivo-conductual. Para el paciente, se debe de dar un entrenamiento en habilidades de organización, manejo del tiempo, técnicas de relajación para la ansiedad asociada y reestructuración de pensamientos negativos sobre el autoconcepto. En el caso de los niños, se debe de trabajar con economía de fichas, reforzamiento positivo y técnicas de modificación de conducta. En cuanto al entrenamiento a padres en el manejo conductual, debemos proporcionar a los papás herramientas para establecer rutinas, expectativas claras, recompensas efectivas, disciplina positiva y estrategias para manejar la comunicación y la gestión de la conducta desafiante. En cuanto a las intervenciones neuropsicológicas, se necesita tal vez dar rehabilitación cognitiva dirigida a mejorar las funciones ejecutivas específicas deficitarias, por ejemplo, la memoria de trabajo y la inhibición de conductas, mediante programas de entrenamiento cognitivo o estrategias metacognitivas de orden superior, como aprender a planificar, monitorear y evaluar la propia conducta. Debe de haber una coordinación
en la escuela o en el aspecto laboral. Debe de haber una adaptación curricular o laboral, por ejemplo, sentar al niño cerca del profesor, desglosar tareas, dar tiempo extra en exámenes, establecer un lugar de trabajo organizado. Por otra parte, con respecto a la farmacoterapia, debe de ser administrada por un médico, ya sea un psiquiatra o neurólogo. Los psicoestimulantes, por ejemplo, en el metilfenidato, son los más comunes y efectivos, ya que aumentan la disponibilidad de dopamina y noradrenalina, mejorando la atención y la inhibición, y también se usan no estimulantes. En el caso del rol de un profesional, es realizar una evaluación neuropsicológica precisa para perfilar los déficits cognitivos, implementar terapias conductuales y cognitivas, incluyendo entrenamiento a padres, y coordinar el tratamiento con otros especialistas como psiquiatras o los docentes en las escuelas. Esto para que podamos tener un manejo integral y adaptado a las necesidades de cada paciente. En conclusión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, es una afección del neurodesarrollo que comienza en la infancia y a menudo persiste hasta la edad adulta. No se trata de una falta de inteligencia o de que sean perezosos, sino de diferencias en la función cerebral que dificultan la autorregulación y las funciones ejecutivas, como la planificación, la organización y el control de los impulsos. Afortunadamente, con un tratamiento adecuado que puede incluir terapia conductual, apoyo educativo y en muchos casos medicamentos, las personas con TDAH pueden aprender estrategias efectivas para manejar sus síntomas y llevar una vida plena y exitosa. Espero que este contenido te haya resultado útil, interesante y fácil de aplicar. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con quienes creas que les puede servir. Igualmente te invito a activar la campanita de notificaciones para conocer acerca de nuevo contenido y seguirme en este canal y en mis otras redes como Instagram, Facebook, YouTube o directo en mi página web, donde me encuentras como Neuropsia. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos muy pronto con más temas que conectan la ciencia con la vida.